Bueno, el día de hoy vamos a hacer la reparación de una falla muy común que les puede pasar a las personas que están empezando, lo cual es que a la hora de desconectar una antena o abrir un dispositivo, venimos y dañamos el conector de la antena. Entonces, este proceso que vamos a realizar el día de hoy aplica para cualquier tipo de antena, ya sea antena de Wi-Fi que sea de tipo coaxial. Este tipo de antenas para Android, para iPhone, para iPad, para tablet, para cualquier tipo de antena. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de querer realizar un jumper de esta forma? Si podemos observar aquí en donde va la conexión de la antena, las antenas se dividen en dos conexiones, por decirlo así. Podemos decir que positivo y negativo. En realidad esto no tiene polaridad, porque lo que nos hace es subir la conexión hacia otro punto, pero vamos a llamarle negativo a la parte grande y positivo a la parte pequeña. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar o afrontarnos a este tipo de falla que nos llegue o que la provoquemos? Para que sea más fácil el trabajo, ¿verdad? A mí me gusta quitar este conector, quitarlo de acá, y solamente me van a quedar 3 conexiones o 4 en algunos modelos. Entonces, esta línea que tenemos acá llega a conexión a este punto positivo, por decirlo acá, y la de los lados llega a la parte de afuera externa de los lados. Hay antenas que tienen esta conexión acá y otra de esta parte en este lado. Entonces, pero a la hora de realizar el jumper tenemos que hacerlo de la parte de abajo y hacer la conexión, llevarla al otro punto hacia donde va la antena, a la parte de arriba. Entonces, como les comenté, a mí me gusta quitar esta conexión para trabajar mucho más cómodo, y a la hora de soldar el cable para jumpers se me haga más fácil de soldarlo, de colocarle soldadura, y no vaya a ser no vaya a tocar el cable con la otra parte de la conexión. Entonces, para este tipo de trabajo que vamos a ocupar nuestro alambre para jumpers. Vamos a ocupar también estaño en pasta, y vamos a ocupar también flux. Bien, entonces, como les comenté, me gusta quitar este conector. Entonces, lo primero que hacemos, aplicamos calor a una temperatura de 360 370 grados para quitar este conector. También lo podemos hacer quitándolo con el cautín para disminuir el riesgo. Entonces, aplicamos un poco de calor, colocamos un poco de flux, aplicamos calor, y va a llegar un momento en que este componente va a salir. Entonces, aplicamos calor, si vemos que aplicamos mucho calor y no sale el componente, podemos hacerlo con el cautín. Entonces, vamos a realizar uno con la pistola de calor y el otro también lo vamos a realizar con el cautín, para que vean que con los dos se puede hacer el mismo proceso. Entonces, como vemos aquí, ya quitamos el componente que va acá, y vamos a proceder a resoldar y a colocarle estaño a esta parte de acá. Entonces, puedo ocupar mi estaño sólido y mi cautín. Para este tipo de trabajo, traten de ocupar la punta de cautín más fina que tengan. ¿Para qué? Para que sea más fácil
la colocación del jumper, ya que el cable es muy fino. Entonces colocamos, entonces aquí podemos observar que ya coloqué estaño, en cada uno. Bien, procedemos a hacer la limpieza para visualizar mejor el área de trabajo. Entonces, como podemos observar, tenemos dos conexiones y una conexión pequeña. Entonces, yo puedo soldar el cable en cualquiera de estas dos conexiones, va a ser lo mismo porque ambas tienen continuidad, y el otro lo voy a soldar en este pequeño que está acá. Entonces ocupo mi cable para jumper. Como él es esmaltado, no voy a tener problema de lanzar un jumper largo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero a quitarle solamente en la punta el esmalte, solamente en la punta, y procedemos a hacer la instalación del jumper en una conexión. Entonces lo vamos a colocar encima y con mi cautín voy a soldar el cablecito acá. Como ven, ahí ya está soldado. Si se me dificulta, puedo colocarle un poquito de flux, que yo sienta que la temperatura de trabajo no es suficiente. Coloco un poco de flux, trato de sujetar el cable lo más cerca posible, trato de sujetarlo y lo soldo en esa parte. Como siempre, procedemos a la limpieza para visualizar mejor el área de trabajo. Ok, ahí ya lo veo que está bien soldado, y me dirijo hacia el otro extremo, hacia donde lo voy a colocar. Entonces lo voy a colocar en esta parte y siempre trato de dejarle un poco más de alambre para que se me haga más fácil la hora de trabajar. Entonces lo voy a picar por acá. Ok, y ahora procedo a hacer la soldadura en el otro punto. Entonces, como les dije, limpiamos solamente la punta para quitar el esmalte, y procedo a soldarlo en esta parte. Entonces, como les dije, para que nos ayude, colocamos un poco de flux para que la temperatura, para que suba la temperatura rápido y se me haga más fácil a la hora de soldar mi jumper.
Entonces centro mi cable. Y aquí soldé el otro cable. Entonces están ya los dos cables soldados. Procedo a limpiar. Y me voy a la otra parte de mi instalación. Entonces vengo y lo voy a soldar acá. Entonces, como dijimos en el otro, lo pico un poco más largo para trabajar más cómodo. Ok, ahora vamos a proceder a quitar este conector con mi cautín. Ok, entonces vamos a proceder a quitar esto con este conector con mi cautín. Entonces colocamos un poco de flux y estaño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle bastante estaño al conector. Y va a llegar un momento en que va a salir el conector. Entonces, calentamos. Si vemos que nuestra punta fina no nos cuesta a la hora de querer hacer la conexión, entonces podemos ocupar nuestra punta gruesa. Pero en este caso sí nos permitió quitar nuestro componente. Entonces hacemos limpieza. Y como podemos observar, están las dos conexiones de los lados que se pueden decir que es tierra, y tenemos la otra conexión acá. Entonces vamos a colocarle un poquito de estaño a esa parte del, digamos que del positivo. Entonces colocamos un poco de estaño. Y procedemos a identificar qué cable es el que vamos a usar. Entonces, como podemos ver aquí, este es el lado pequeño. Lo sigo. Identifico cuál es. Y ese es el que voy a soldar en esta parte. Entonces este es el que voy a soldar exactamente aquí. Entonces busco la comodidad de trabajo para sostener mi cable. Con la comodidad para sostener mi cable.
Busco la comodidad para sostener mi cable y proceder a soldarlo. Entonces, como ven, ahí quedó soldado ya un extremo. Y ya me queda solamente el otro. Entonces igual se aplica el mismo proceso. Vengo, sostengo y con mi cautín ahora procedemos a hacer la limpieza del área de trabajo. Siempre dejar lo más limpio que se pueda para siempre tratar de dejar lo más limpio que se pueda para no hacer cortos. Desde aquí podemos observar que se están tocando. Entonces ahí ya los veo separados. Ok, ahora les voy a dar otro tips muy importante a la hora de realizar este tipo de jumpers. Entonces un tips muy importante a la hora de realizar este tipo de jumper es ocupar nuestra mascarilla ultravioleta. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a que cuando esté soldado el jumper, poder aplicarle una capa de esta mascarilla entonces le vamos a aplicar una breve capita de esta mascarilla acá. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Primero en mantener separado los cables, de que no vayan a hacer algún corto. ¿Verdad? ¿Cómo se ocupa eso? Entonces le aplicamos mascarilla y hay una lámpara que se llama lámpara UV que nos ayuda a secar ese tipo de pegamento. Entonces este tipo de lámpara hace una luz morada que se llama máscara ultravioleta. Y procedemos a dejarla por unos 30 segundos, 40 segundos para que seque bien. Entonces esta mascarilla la vamos a colocar en ambos lados. ¿Para qué? Para que quede bien fija y separada y no vaya a hacer algún corto entre los dos polos. Recuerden que este proceso aplica para cualquier tipo de antena, sea antena de Wi-Fi, sea antena de señal, de tablet, de iPad, de cualquier tipo de modelo, de cualquier dispositivo Android. Entonces colocamos también acá y procedemos a hacer lo mismo. Nos aplicamos
Este proceso de la mascarilla UV es muy bueno a la hora de hacer cualquier tipo de jumpers, porque nos va a ayudar a la hora de que no se vaya a reventar, a desoldar el jumper. Nos va a ayudar mucho en eso. Y así le podemos dar solución a una falla de antena que es muy común que suceda a la hora de querer desconectar antenas para hacer algún tipo de reparación. En los dispositivos Android aplica mucho en la parte de los puertos de carga que tienen la antena en los dispositivos. Entonces hay que desconectarla y en dado caso de que se rompan podemos dar esta solución.